Nos acompaña María Eugenia Hans, ella es venezolana, que reside en España desde hace 7 años, pero ha participado y participa de la oposición política. Ella fue coordinadora nacional del Proyecto Venezuela desde el año 2000 al 2006. Vamos a pedirle que nos ilustre un poco sobre la situación en estos momentos de Venezuela. Muchísimas gracias por estar con nosotros, María Eugenia. Para empezar, y con el debido respeto naturalmente a cualquier finado, a su familia, a sus allegados, y dejando esto aparte, ¿cuál es el sentir de todos esos venezolanos que no han sido seguidores del presidente Chávez, más bien al contrario, han estado frente a él y contra sus políticas? ¿Cuál es el sentir de esa parte de la ciudadanía venezolana en estos momentos, María Eugenia? Yo creo que no solamente de los que nunca hemos sido chavistas, yo creo que hay una catarsis generalizada. En un sentido, esa catarsis es dolor. Finalmente todos logramos saber qué había pasado. Después de pasar 3 meses con aquella incertidumbre, si estaba vivo, si no estaba vivo, si estaba enfermo, si no estaba enfermo, al final tuvimos una respuesta, no la más satisfactoria definitivamente, porque no por ser tu contendor político lo quieres ver muerto, eso quedó hace muchos años en la política. Pero tenemos una catarsis. Para los que no hemos sido chavistas, pues es una catarsis acompañada pues como de un poquito de, no de sensación de venganza, sino de alivio. Porque hemos visto que hay muchísimas personas que han fallecido por la gestión o la mala gestión política del gobierno. El AMPA ha corrido y hay más de 200.000 personas que han fallecido a manos del AMPA en este periodo de Chávez. Sí, sabemos, por ejemplo, que el año pasado la cifra de personas muertas en homicidios por la violencia en las calles está por encima de las 20.000 personas. Son cifras bastante inquietantes. Entonces, sin ser un sentimiento de venganza, si hay como alivio. Todavía no veo esperanza. Sinceramente, yo creo que todavía, viendo el panorama, viendo la manera en que el presidente Chávez logró muy astutamente hacer la institucionalidad del país al tamaño de su revolución, no vemos todavía una esperanza cierta. Y al tamaño de su estatura política, ¿qué me diría de la persona a la que ha ungido como su sucesor? Al menos pide que se le vote en las próximas elecciones al que él quiso que fuese el cabeza de lista, el candidato a presidente, a Nicolás Maduro. ¿Cómo lo ve? Políticamente lo veo poco curtido. Primero, tenemos el referente de Chávez, un hombre muy carismático, indudablemente excelente comunicador, que tuvo la gran virtud de conectar con la gente. Eso no lo tiene Maduro y muy pocas personas logran desarrollar esa habilidad que tenía el presidente Chávez. Entonces, además de ser menos curtido en las arengas políticas, tiene menos capacidad de liderazgo, por lo menos de ese liderazgo carismático, que es ahora el referente. Desafortunada o afortunadamente es el referente en Venezuela. Si a su bagaje político le aunamos su bagaje académico o su paso por la gestión pública, pues no tiene ningún asidero más allá de haber sido un diputado votado en una lista. Pero nunca ha tenido un rol en el papel ejecutivo, nunca ha sido un funcionario, un alcalde o un presidente de una provincia electa que haya tenido lo que decimos en Venezuela, pueblo, que haya tenido contacto con la gente, que la gente le haya depositado su confianza. María Eugenia, Nicolás Maduro ahora mismo está al mando de Venezuela. ¿Qué le parece esto a la oposición a tenor del ordenamiento jurídico del país? Usted que es jurista, ¿qué opina de ello? Jurídicamente, constitucionalmente, está muy claro el texto establecido. Si el presidente hubiese asumido el mandato el día 10 de enero, le tocaría mantener la presidencia al vicepresidente, que en este caso es Nicolás Maduro. A los ojos de todo el mundo, no solamente de los juristas, el presidente no asumió formalmente el gobierno, por lo cual entonces no tendría que estar Nicolás Maduro, sino que quien tendría que detentar en estos 30 días la presidencia sería el presidente de la Asamblea Nacional, lo que es aquí el Congreso de los Diputados. Pero la vista chavista, la visión que ellos tienen de la realidad es completamente diferente a la que tiene el jurista formal. No obstante, en ese artículo, en el 233, sí dice que en ausencia absoluta del presidente, de Chávez, y supongamos que hubiese juramentado y todo, el que jurídicamente estaría llamado a ocupar su lugar interinamente hasta la celebración de elecciones sería el que preside la Asamblea Nacional. Efectivamente. A los ojos del mundo no vimos nunca al presidente Chávez el 10 de enero ni en días posteriores asumir nuevamente el cargo con el protocolo que exige esa circunstancia.
el Tribunal Supremo de Justicia emitió un comunicado donde prorrogaba el mandato anterior, la legislatura anterior, pero resulta que no hay ningún asidero jurídico, ni constitucional, ni legal en Venezuela que permita esa figura, por lo cual nosotros decimos que quien le corresponden estos 30 días de interinato es al presidente de la Asamblea Nacional. Pero como ellos hicieron la Constitución, la promovieron, la promulgamos a través de referendo, al final ellos creen que son los dueños y la violan y la usan a su gusto particular. No solamente el presidente lo hizo varias veces cuando estaba vivo, sino que ahora, ya fallecido, también lo ha hecho. Porque resulta que él mismo en el video que tú has puesto decía que escojan a Nicolás Maduro como presidente. Eso está muy bien en unas elecciones. Pero eso no quiere decir que escojamos a Nicolás Maduro, que lo pongamos a Nicolás Maduro en estos 30 días de interinato que corresponden. ¿Qué es lo que cree que va a decir, no obstante, el Partido Socialista Unificado de Venezuela, al que supongo que Hugo Chávez, con su carisma, con su saber hacer, en fin, con su carrera política, me imagino que tendría más o menos embridado? Pues va a decir lo que ya dijeron desde ayer. El que es ahora el canciller Jagua dijo que asumiría por 30 días el gobierno el vicepresidente Maduro. Es más, ya apareció publicado en el boletín oficial del Estado, llamado allá Gaceta Oficial de Venezuela, el primer y el segundo decretos ya firmados por Nicolás Maduro como presidente encargado de la República. O sea, una vez más ellos se pasan a la torera la Constitución Nacional. Yo creo que ahora nos tenemos que centrar, sabíamos que esto muy probablemente pasaría y que el presidente no fallecería formalmente ante la opinión pública hasta que ellos no tuvieran atados y bien atados cada uno de los elementos que les asegurase la permanencia en el poder. Vamos a hablar un poco del legado de Hugo Chávez. Es indudable, incuestionable, que efectivamente las bolsas de pobreza enormes que había en ese país cuando él llegó en el 98, del orden del 50%, han disminuido. Esto es un acervo positivo. Supongo que la oposición puede suscribir esto, ¿o no? Suscribo que es bueno que descienda la pobreza, pero no suscribo que esas bolsas de pobreza que estaban supuestamente en un 50% hayan decrecido de manera sustancial y estructural. Yo creo que las cifras de Venezuela se parecen un poco a las cifras que en algún momento entregó Grecia a la Unión Europea, que necesitan una auditoría externa como le están pidiendo algunos partidos políticos en España. Porque el que va y visita Venezuela y se mete en sus barriadas se da cuenta que la pobreza no ha descendido. Quizás lo que se ha logrado es la sensación, se le ha transmitido a la gente la sensación de que los atienden. Y eso es muy valiente. Es real, por otro lado, que gentes que nunca habían disfrutado de servicios sociales han llegado a conocerlos. Lo afirman los propios algunos venezolanos. Claro, es cierto que se han abierto nuevos espacios, eso es cierto. Pero que con todo el ingente capital petrolero, como decía el profesor Malamud, de petrodólares que han llegado al país, se haya hecho una buena gestión, eso no lo podemos decir. Y que esas bolsas de pobreza hayan disminuido drásticamente, tampoco lo podemos decir. No aguanta esa afirmación más que una visita a una barriada venezolana. Lo que sí hay son nuevas estructuras paralelas a las que ya existían gubernamentalmente para atender a la gente que sí están más cercana, como los programas de barrio adentro y algunos programas de subsidio que hacen que la gente subsista de mala manera, pero que por lo menos tenga algo, y es de allí de donde sale en buena medida esa fidelidad muy legítima que tiene el presidente Chávez y que lo hemos podido ver en esas exequias, ¿no? De la gente que muy sentidamente y de manera muy legítima lo está acompañando hasta su última morada. María Eugenia, ¿qué ha aprendido la oposición en los 14 años de gobierno del presidente Hugo Chávez? Primero, a tener paciencia. Segundo, a respetar el mandato popular. Tercero, hemos hecho un gran ejercicio de unión, ¿no? Primero, de aceptar que hay muchas fuerzas políticas y que electoralmente nos podemos organizar con un fin común. Que cuando llega Chávez, ¿qué es lo que sucede? Que cada grupo político se fraccionó y se ensimismó, y en los primeros procesos electorales post-1998 cada quien iba separado y obviamente ningún objetivo era factible llegar a cumplir electoralmente. El gran logro es que hemos establecido una unidad electoral, cada quien manteniendo su identidad ideológica, pero una unidad electoral que ha hecho que la figura, en este caso de Enrique Capriles, en el año pasado, en las elecciones del año pasado, obtuviera un porcentaje significativo de votos. Importante, 6,5 millones de votos, es un gran capital. ¿Piensa que Capriles se verá capacitado para intentarlo de nuevo, ahora que tiene un adversario no tan difícil como Hugo Chávez? Claro que sí. Yo creo que
luego que culminen las exequias se formalizará la candidatura de Capriles. Primero, no hay tiempo de hacer otra cosa. Segundo, ya él tiene ese bagaje, ese peso. Tercero, fue buen candidato. Cuarto, logró el afecto de gente que estaba descontento, no con Chávez, sino con su gestión política. Y entonces ese caudal, pues yo creo que hay que aprovecharlo. Que sea factible que él gane las elecciones, sinceramente no lo creo. Porque Chávez se fue, pero su parapeto institucional se mantiene. Y recordemos que dentro de ese parapeto institucional está el órgano electoral, que es el que dirige los procesos y que pues son tintados de rojo, que públicamente se han manifestado como parte del por otro lado, partido. los observadores internacionales dieron la bendición completa en el último proceso electoral. No hay observadores electorales como los había antes que podían participar. De la Organización de Estados Americanos, no me diga que no, María Eugenia, si los vimos en las imágenes. No hay observadores, se llaman acompañadores. Bien, pero y no están allí para supervisar. No supervisan. Esa es la cosa, que no supervisan. Antes un observador internacional podía llegar sin previo aviso a cualquier centro electoral, pedir los cuadernos electorales, conversar con los interventores de la mesa. Desde hace 2 años esa figura desaparece. Siguen yendo personas, pero no pueden ir solas, tienen que ir acompañadas por alguien. Previamente se fijan las visitas y esas visitas las fija el órgano electoral. Entonces no es como antes que libremente podían. Es un suceso similar al de la libertad de expresión. ¿Hay o no hay libertad de expresión en Venezuela? Hay, pero medianamente. La figura del acompañamiento electoral limita mucho la capacidad de observación del que viene de fuera y no les permiten incluso evaluar los resultados de las mesas electorales. O sea que el acompañamiento electoral no es igual que la observación. En fin, vamos a ver qué es lo que sucede en las próximas elecciones que van a ser tan decisivas para su país. María Eugenia Hands, opositora venezolana, muchísimas gracias por habernos acompañado en Hora GMT. A ti por estar pendiente de nuestro país.